Empecemos. Bien, comencemos con Corea del Sur. Yoon fue arrestado, algo así como arrestado. Se entregó y ahora dice que cooperará con el procedimiento legal. Bien, pero sigue siendo el presidente. ¿Puedes desglosar todo esto para nosotros? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no puedo desglosarlo completamente porque hay cuestiones constitucionales y legales aquí que no soy capaz de desglosar yo mismo. Quiero decir, no entiendo si, por ejemplo, ser el presidente constitucional actual todavía te da inmunidad. Aparentemente no es así en Corea del Sur. Pero el hecho es, y esto se remonta directamente a algo que mencionaste en un programa que hicimos sobre Corea del Sur hace un par de semanas, justo después de que comenzara la crisis, es era muy extraño que después de fracasos por el decreto de ley marcial de destitución en el Parlamento surcoreano, Yoon todavía se aferró a la presidencia. That Yoon was still hanging on as president. It made absolutely no sense that he would want to hang on. No tenía ningún sentido que él quisiera aferrarse. De hecho, no solo intentó aferrarse, sino que ha obstruido sistemáticamente los procedimientos de juicio político. No nombrará jueces para el Tribunal Constitucional. La persona que era el presidente interino, que nominalmente lo reemplazó y que es de su propio partido, también se negó a nombrar jueces para el Tribunal Constitucional. Ambos estaban tratando, en efecto, de sabotear todo el proceso de juicio político. Luego, Yoon simplemente se negó a cooperar con la investigación. Cuando los funcionarios vinieron a reunirse con él en su residencia, aparentemente activó a su equipo de seguridad contra ellos y los hizo sacar de las instalaciones. Luego, hubo un enfrentamiento entre el equipo de seguridad de Yoon y la policía y los fiscales. En efecto, lo que está sucediendo ahora en Corea del Sur es este comportamiento completamente intransigente de Yoon y su intento de básicamente aferrarse a su posición como presidente ha llevado a lo que es en efecto una lucha de poder. La oposición, que parece controlar parte del sistema judicial, las fuerzas de investigación y la policía, y que claramente ahora tiene la iniciativa política, ha logrado abrirse paso y obtener una ventaja decisiva al arrestarlo. Irrumpieron en su residencia y su equipo de seguridad esta vez no pudo evitar su arresto. De hecho, aceptó que tenía que ser arrestado. Y ahora está diciendo que va a cooperar con la investigación, lo cual no creo que haga, por cierto. Creo que está continuando su política de obstrucción y de no responder preguntas y todo ese tipo de cosas. Pero de alguna manera, estos eventos profundizan aún más la crisis en Corea del Sur, porque en lugar de un proceso adecuado, ordenado y colaborativo en el que el presidente hace algo, es destituido por ello. Se establece una investigación y el presidente dice que aceptará el resultado de la investigación. Lo que tenemos, en cambio, es una lucha de poder. Y las luchas de poder en cualquier país son cosas peligrosas. Y en un país con la historia que tiene Corea del Sur, es algo particularmente peligroso. No podemos decir que esto ha terminado. Sí, es como un punto muerto, ¿verdad? No va a dimitir hasta que tenga que irse, pero la oposición no se rinde, ¿verdad? Y mientras tanto, él no parece tener poder real, pero sigue siendo el presidente. Pero la oposición, ellos tampoco parecen tener poder real. Quiero decir, no son el presidente, pero tienen algún control de algo, pero no el poder real del presidente. Así que es muy extraño. Toda la dinámica es, creo que es incluso sin precedentes para Corea del Sur. Bueno, es completamente sin precedentes para Corea del Sur. Los rusos tienen una expresión para esto, lo llaman un sistema de doble poder. Dentro de un Estado hay dos cuerpos, cada uno de los cuales reclama autoridad y legitimidad, y en efecto se anulan mutuamente, porque eso es lo que tenemos. Y lo que acabas de describir es una lucha de poder. Es una situación donde un lado utiliza las fuerzas que controla para intentar expulsar y superar al otro. Están en un juego de suma cero.
Porque si la oposición se contuviera y no tomara acciones cada vez más radicales contra Yoon, dado que Yoon es el presidente, existe el riesgo de que el poder fluya de regreso a él, en cuyo caso podría intentar ordenar otro decreto de ley marcial o hacer que quien fuera el presidente en funciones, suponiendo que esta persona todavía estuviera asociada con Yoon, ordenara otro decreto de ley marcial. Por lo tanto, la oposición no puede arriesgarse a eso. No pueden permitirse parecer que retroceden o que son débiles. Y eso los está llevando a tomar medidas cada vez más radicales para contrarrestar las medidas muy radicales que Yoon mismo está tomando. Es un ejemplo clásico del hecho de que todo sistema constitucional, democrático, no democrático, como quieras llamarlo, solo puede funcionar si todos los actores involucrados acuerdan jugar según el conjunto de reglas reconocidas. Cuando no hay reglas, se producen luchas de poder. Y eso es lo que está ocurriendo en Corea del Sur en este momento. Tenemos que seguir observando. Incluso podría sobrevivir porque el tribunal ahora necesita, creo, 6 jueces. Podrían no tener 6 jueces para aprobar eso, así que podría sobrevivir. Correcto. Social sin presente de un factor. Bueno, será un presidente muy débil, pero también muy peligroso, porque habrá sobrevivido a un proceso de destitución. Pero sabrá que no tiene ninguna perspectiva de ser reelegido y que sus oponentes están decididos a atraparlo. Y entonces es posible que intente hacer lo mismo de nuevo. Así que lo que puede suceder, y esta es una posibilidad que no podemos ignorar, es que la oposición ahora está en una situación de todo o nada. Tienen que lograr que se apruebe esta destitución. Así que tienen que presionar a los jueces del Tribunal Constitucional para que la aprueben, o poner más jueces en el Tribunal Constitucional para asegurarse de tener una mayoría. Y de nuevo, eso podría hacerse de manera legal, pero los procesos legales no están realmente adaptados a este tipo de urgencia y prisa. Entonces, como dije, estamos viendo un colapso del sistema constitucional en Corea del Sur, y otro golpe es una posibilidad real. Debe haber personas en el ejército que están muy nerviosas por lo que está sucediendo, y obviamente una cierta embajada también está muy nerviosa por lo que está sucediendo. Podría haber amplias consultas y discusiones y todo tipo de cosas sucediendo de las que no tenemos idea. No es imposible que en 2 semanas ver una crisis importante. Tendréis que el tuyo pensé que parece interesante na comentar y todos interesados. Un año muy interesante. Está bien. Sullivan ha estado dando entrevistas. Te envié uno de los enlaces, ¿verdad? El que tuvo con PBS, pero también tuvo una extensa con el New York Times. Básicamente los mismos puntos de discusión. ¿Cuál es tu impresión? ¿Hay algo nuevo aparte de los mismos puntos de discusión habituales? Está bien. ¿Rusia? Tienen que ayudar a Ucrania a defenderse y tienen que ayudar a Israel a defenderse. Y ya sabes, China es un peligro. Por eso tienen que ayudar a Taiwán con sus armas para que sean ellos quienes mantengan la paz en el estrecho de Taiwán. Quiero decir, ¿hay algo nuevo que destaque? Bueno, no hubo nada exactamente nuevo, pero eso no significa que estas entrevistas y las que también está dando Tony Blinken no sean interesantes e importantes. Porque después de 4 años de completo fracaso, y cuando digo completo fracaso, me refiero no solo al fracaso en guerras, ya sabes, Ucrania y Afganistán y todo eso, sino al fracaso en la conducción efectiva de las relaciones internacionales. Estas personas no han aprendido nada. Quiero decir, podrían haber dicho todas estas cosas el primer día que empezaron sus trabajos. Quiero decir, no han aprendido absolutamente nada. No han aprendido nada sobre China, no han aprendido nada sobre Rusia, no han aprendido nada sobre el Medio Oriente,
no parecen aceptar que hayan hecho algo realmente importante mal. Quiero decir, todavía continúan aferrándose a todas las viejas mitologías y fantasías y cosas de ese tipo. No hay retrospección, ni descubrimiento de ideas, ni sentido aquí de una curva de aprendizaje o un proceso de aprendizaje. Son simplemente, personas que, si estuvieran otros 4 años, simplemente harían más de lo mismo, aunque haya fracasado. Es interesante, sí, está hablando de todo como un éxito, ¿verdad? Y algo que noté es que las entrevistas de PBS son menos así. Pero en The New York Times, él realmente enfatizó repetidamente el éxito que tuvieron en Afganistán, porque en su opinión, ese es un buen ejemplo de cómo ellos mismos lograron la paz. Me parece notable, considerando lo mal que fue toda la retirada, ¿verdad? Qué vergonzoso fue todo. Pero eso parece ser una de las cosas de las que él cree estar muy orgulloso. Quiero decir yo... De nuevo, encuentro todo eso completamente extraño. Si hay paz en Afganistán ahora, que en cierto modo la hay, no es gracias a Sullivan, Biden o Blinken. Quiero decir, no lo lograron de ninguna manera concebible. La decisión de retirarse de Afganistán ya había sido tomada por Trump. Lo arruinaron, hicieron un desastre total. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que tenemos paz en Afganistán porque los talibanes ganaron. Quiero decir, el otro lado, el lado al que Estados Unidos se oponía, había ganado. Ahora, cuando digo que Estados Unidos se oponía a ellos, la administración de Biden se oponía a ellos. La administración de Obama se oponía a ellos. Administración tras administración se había opuesto a ellos. En ningún momento Sullivan se presentó y dijo, en realidad ya sabes, hemos pensado mucho en esto y entendemos que la situación en Afganistán es que el único partido capaz de traer paz al país son los talibanes y parecen tener apoyo entre el pueblo de Afganistán. Lo que necesitamos hacer, por lo tanto, es organizar una transferencia de poder negociada. Sabes, eso habría sido increíblemente controvertido en los Estados Unidos. Pero si eso hubiera sucedido, y si Sullivan hubiera podido decir, teníamos razón, los eventos nos han vindicado. Hicimos esta cosa muy controvertida. Pero podríamos ver que la situación en Afganistán se ha estabilizado. Entonces, puedo aceptar que eso habría sido un éxito. Esto no es ningún tipo de éxito. Es un fracaso desastroso de esta administración y de todas sus predecesoras, remontándose hasta George W. Bush. Quiero decir, es pretender que ganaste una victoria cuando todos los demás pueden ver que sufriste una derrota desastrosa y humillante. Y puedo decir, si todo esto es un gran éxito, ¿por qué Estados Unidos todavía congela todos los activos financieros del Banco Central afgano, negándole a Afganistán el dinero que necesita para avanzar con su propia reconstrucción? Me pregunto si todavía quiere presentarse a sí mismo y a la administración de Biden en general como algún tipo de personas amantes de la paz. Pero no pueden encontrar buenos ejemplos porque después de que llegaron al poder, hay guerra por todas partes, en el Medio Oriente y en Europa. Así que ese es el único ejemplo, supongo, al que podría señalar como una especie de prueba de que aman la paz. ¿Es eso lo que está tratando de demostrar aquí? Sí, me pregunto. Creo que es exactamente por eso, ya sabes, porque la mayoría de la gente, incluida la mayoría de la gente, creo, en los Estados Unidos, prefiere la paz a la guerra. Así que no quiere ser el belicista, ya sabes, el presidente guerrero, quiere ser el presidente pacificador. ¿Y qué más? ¿Dónde más está la paz? No hay paz en ningún otro lugar. Quiero decir, las negociaciones prometidas en Ucrania, que la administración Biden nos decía que ocurrirían, en las que los rusos capitularían, nunca han tenido lugar, ni las negociaciones en el Medio Oriente han sido en absoluto exitosas. Así que por todas estas razones, están presentando el único ejemplo donde ha habido paz, aunque sea una paz lograda a pesar de ellos, no gracias a ellos. Solo para decir.
because of them. Just to say. Yeah. About Russia, so recently, Recientemente, la administración de Biden impuso más sanciones al sector energético ruso, incluyendo a dos de los mayores productores de petróleo de Rusia. También hablamos sobre los petroleros en la sombra y los barcos en la sombra. Se le preguntó por qué lo hicieron ahora y no antes. Su respuesta fue que el precio del petróleo hoy es mucho más bajo. Si lo hubiéramos hecho hace 18 meses, habría perjudicado a los consumidores estadounidenses porque entonces la inflación habría sido demasiado alta. De hecho, miré eso y no es cierto porque si decimos hace 18 meses en junio de 2020, el precio del petróleo en ese momento era de $70 por barril. Hoy es de 75 por barril. Así que simplemente no es cierto. Esto no es cierto. today is $75 per barrel. So it's simply not true. And then he said, It isn't true. yeah. And then he said, Sí. well, Y luego dijo esto. Dijo, bueno, estamos dando al equipo entrante, a la administración entrante, un verdadero apalancamiento en una negociación mientras se preparan para la diplomacia. ¿Qué opinas sobre eso? What's your take on that? Well, I mean, it's absolute nonsense. I mean, this has been what. Bueno, quiero decir, es un completo disparate. Quiero decir, esta ha sido, ¿qué? La 16ª ronda de sanciones. Quiero decir, no puedo recordar cuántas sanciones tras sanciones. Lo que todas estas sanciones al sector energético ruso, que se remontan a 2022, han logrado es hacer que el precio del petróleo y el gas sea más alto de lo que sería de otra manera. Y eso está contribuyendo a la inflación general. Estas últimas sanciones aumentarán esa inflación aún más. Joe Biden mismo admitió tanto. Dijo que estas últimas medidas aumentarían el precio de la gasolina, es decir, la gasolina en las estaciones de servicio en los Estados Unidos, en 3 a 5 centavos. Así que ya esa narrativa está completamente agotada. ¿Presionar a los rusos? No, no lo hará. Porque los rusos, si iban a sucumbir a la presión de las sanciones, lo habrían hecho hace 3 años, no ahora. Quiero decir, han demostrado que tienen la capacidad de adaptarse y readaptarse siempre a cada una de estas sanciones. Y lo que van a hacer estas sanciones no es dar a la gente de Trump más influencia. Les van a dar menos influencia porque los rusos estarán más enojados. Esto es lo que inevitablemente va a suceder. Ahora, lo que realmente va a suceder, porque este es un mundo que conozco un poco, quiero decir, solía trabajar periféricamente en él, en el mundo del transporte marítimo, el seguro marítimo y el comercio de petróleo y cosas así. Recuerden, soy griego y en una época conocía a muchos armadores griegos. Ya no los conozco, no soy parte de ese mundo. Pero puedo decirles que este es uno de los negocios más duros, rudos y despiadados que existen en el planeta Tierra. Quiero decir, las personas que poseen barcos y los mueven son hombres, casi siempre son hombres, con nervios de acero. Están a solo un paso de ser una especie de tipos mafiosos en muchos casos. Siempre buscarán donde pueden ganar más dinero, y si hay riesgos, no solo asumirán esos riesgos, porque este ya es inherentemente un negocio de muy alto riesgo. Pero sabrán cómo protegerse contra esos riesgos. Sabrán cómo cambiar los nombres de sus barcos. Sabrán cómo jugar con las banderas de los barcos. Y a pesar de que superficialmente es complicado cambiar banderas, puedes hacerlo muy rápido y muy fácilmente si conoces a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Y por supuesto, siempre hay más barcos. Algunos barcos son sancionados, pero siempre encuentras otros barcos. Siempre encuentras tripulaciones en varios puertos. Este comercio apenas se verá afectado antes de marzo. No habrá ningún efecto en absoluto, porque todos los contratos, todos los acuerdos ya se han hecho. Para finales de marzo, el petróleo que ya está en alta mar habrá llegado a sus destinos. Después de marzo, para cuando llegue marzo, la mayor parte del trabajo ya se habrá hecho para encontrar formas de adaptarse a estas últimas sanciones. Y para mediados del verano, todo esto se habrá resuelto. Pero tendremos una situación en la que habrá más intermediarios, habrá más sobornos, habrá más de ese tipo de cosas.
excepto en aquellos países que simplemente se niegan a aceptar las sanciones por completo y donde los negocios directos pueden continuar, como China, con sus acuerdos comerciales con Rusia, e India hasta cierto punto. Eso significa que los chinos y los indios pagarán menos por su petróleo que los europeos y los estadounidenses. Los rusos obtendrán más, por cierto, porque a medida que los precios del petróleo suben, a medida que más de su petróleo se comercializa a precios más altos, ellos también se beneficiarán de los precios más altos. Sí, si hay dinero que ganar, quiero decir, siempre hay una manera. Sabes, la gente encontrará una manera. Siempre hay una manera, exactamente. La gente siempre encontrará una manera. No se puede detener el comercio de armas, el comercio ilegal de armas. Absolutamente no han podido detener el comercio ilegal de narcóticos. Quiero decir, mira cuánto lo han intentado las personas. ¿Realmente vas a detener el comercio de petróleo? Quiero decir, es imposible. No contra un jugador tan grande y sofisticado como Rusia. Simplemente no se puede hacer. Y it's embrace asti. Y acabo de leer algo interesante. Incluso Ucrania dijo que detuvieron el gas ruso hacia Europa. Resulta que no lo han hecho porque el gas ha sido pagado por ejemplo, Eslovaquia, lo que significa que el gas pertenece a Eslovaquia, ya no pertenece a Rusia. Así que Ucrania no puede simplemente detenerlo porque no es gas ruso. Así que resulta que así es como funciona. Me parece interesante. Exactamente, exactamente. Y entiendo que el gas está regresando a Transnistria nuevamente. No estoy seguro de cómo se está haciendo esto, pero aparentemente también han comenzado a recibir gas ruso nuevamente, excepto que tal vez no se llame gas ruso. Quiero decir, simplemente no lo sé. Pero, ya sabes, esa es la realidad de los mercados energéticos. Puedes organizar, puedes traer jugadores de terceros, puedes hacer que los indios compren el gas en Rusia. En serio, luego venderán el gas a los europeos y le dirán a los ucranianos, bueno, no es gas ruso. Por supuesto, lo que haces entonces es que los indios compran el gas a los rusos, lo que crea un intermediario, y el intermediario luego pasará parte del costo adicional de sus tarifas intermedias al cliente final. Como dije, todo lo que hace es poner más presión sobre los precios. Eso es todo lo que va a hacer. No solo eso, quiero decir, aparentemente también están tratando de sabotear el Turkstream. Lavrov señaló que han derribado algunos drones de Ucrania, y Ucrania ha estado tratando de sabotear eso. Ahora, cuando hacen eso, ¿no están molestando a Turquía? Quiero decir, Turquía necesita ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿no tienen miedo de molestar a Turquía? Bueno, es increíble porque hace algunas semanas se filtró un conjunto de documentos, memorandos dentro de Kiev, que discutían algo que ocurrió en 2023, cuando hubo un intento por parte de los ucranianos de sabotear Turkstream, de hacer lo mismo con Turkstream que hicieron con Nord Stream, enviar buzos para plantar lo que fuera, volar Turkstream. Y algunos funcionarios en Kiev contactaron a los funcionarios responsables y dijeron, están locos, realmente quieren hacer esto, realmente quieren antagonizar a Erdogan, quien hasta ahora ha sido algo simpático con nosotros. Quiero decir, esto es una locura. Pero ves que Ucrania, a medida que va cayendo, a medida que cae más y más rápido, esas personas dentro de Ucrania, que están más desesperadas y más imprudentes, están dispuestas a tomar riesgos cada vez mayores, y están dispuestas a tomar estos riesgos y, como dices correctamente, antagonizar a Erdogan. Volviendo a esta entrevista, le preguntaron por qué no sancionan a Venezuela, y su respuesta es bastante interesante. Por ejemplo, hay una empresa estadounidense, Chevron, que supongo está haciendo negocios allí, obteniendo petróleo o algo así. Entonces le preguntó a Sullivan, ya sabes, ¿por qué no simplemente cancelar la licencia para que Chevron obtenga petróleo de Venezuela? Y él dijo, bueno, Trump intentó eso.
no funcionó bajo Trump, pero de alguna manera sancionar a Rusia bajo Trump funcionará, pero sancionar a Venezuela no. Quiero decir, es una locura. Quiero decir, puedo decir que antes de que se empezaran a imponer sanciones a Rusia en 2014, antes de 2014, los rusos y Exxon habían hecho un acuerdo masivo para desarrollar recursos petroleros en el Ártico. Y esto fue muy controvertido, recuerdo, en la propia Rusia, porque había bastantes personas en Rusia presionando para que el trabajo de desarrollo de esos campos petroleros se acordara con empresas chinas. Esto es, por supuesto, antes de que comenzara la crisis de Ucrania. Y se decía en ese momento, y lo recuerdo en la propia Rusia, que los chinos estaban muy descontentos de que Rusia hubiera optado por una empresa estadounidense en lugar de una china. Y resultó que Exxon tenía muchos amigos en Moscú. Y el hombre que había liderado todo fue el hombre que eventualmente se convirtió en el primer secretario de Estado de Trump. No puedo recordar su nombre, pero probablemente tú lo sepas. Sí, Tillerson, Rex Tillerson, exactamente. Aparentemente, él fue el encargado de negociar ese acuerdo. Y luego, por supuesto, Obama impuso sanciones en 2014. Y efectivamente, Exxon se retiró. Así que si Exxon se retiró porque se impusieron sanciones a Rusia en 2014, creo que es inconcebible que Chevron se quede en Venezuela si Venezuela fuera sancionada de la misma manera. Simplemente no sucederá. No sucedería. Sí, pero no tienen consistencia. Quiero decir, ellos... No tienen consistencia y mienten todo el tiempo. Quiero decir, mienten, como descubriste. Y por cierto, gracias por descubrir eso. Quiero decir, mintieron sobre la situación del precio del petróleo hace 18 meses. Mienten sobre, ya sabes, Chevron. Quiero decir, ya sabes, están mintiendo todo el tiempo, lo cual es muy cansado, pero lo hacen compulsivamente. Sí, de hecho es una cosa sobre la que también mintió al New York Times cuando hablaba sobre China. Dijo que, cuando hablo de China, hablo de dos verdades. Una verdad es que China está tratando de superar a Estados Unidos como la principal potencia mundial económica, tecnológica, diplomática y militarmente. El presidente Xi Jinping lo ha dicho. Xi Jinping nunca dijo eso. No creo que él haya dicho eso. No solo no lo ha dicho exactamente lo contrario. De hecho, ha tenido reuniones con funcionarios estadounidenses y tenemos todos los textos de esas reuniones. Están en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, donde ha dicho repetidamente que China no busca superar a Estados Unidos, que no se trata de eso. Eso es interpretarlo completamente mal. Pero tienes toda la razón. Simplemente está mintiendo de nuevo. Deben haberse convencido de que eso es exactamente lo que China quiere, hasta el punto de creer que Xi Jinping ha dicho algo así. Porque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores también dijo repetidamente que nuestro objetivo es superarnos a nosotros mismos, convertirnos en la mejor versión de China. No vemos a nadie más como un competidor, como una amenaza, ni nada. Solo queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. También lo dijeron repetidamente. Así que... Verás, este es el problema, Sofía. No creo que realmente crean que Xi Jinping haya dicho algo así. Quiero decir, recuerda, estamos hablando del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Supongo que cada vez que Xi Jinping dice algo que toca las relaciones entre Estados Unidos y China, se traducirá y el texto se pasará a Jake Sullivan y a Tony Blinken y a quien sea. Así que creo, están bastante bien informados sobre lo que Xi Jinping realmente ha dicho. Y lo mismo sobre lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino realmente dice. Es su trabajo. Así que creo, para ser honesto, que están mintiendo de nuevo. Cuando dicen que Xi Jinping ha dicho eso, no creo que realmente crean que Xi Jinping haya dicho algo así.
Xi Jinping has actually said anything like that. What I think is true, and this goes back to our conversation. Lo que creo que es cierto, y esto se remonta a nuestra conversación de la semana pasada, es que aunque saben perfectamente bien que Xi Jinping nunca ha dicho algo así, creen que eso es secretamente lo que Xi Jinping realmente quiere, que realmente está apuntando a la dominación mundial. Porque nuevamente, como discutimos en nuestro programa anterior, desde la posición de China, eso es exactamente lo que los estadounidenses, Jake Sullivan, Tony Blinken y todos los demás estarían haciendo. Es incomprensible para ellos. Es imposible para ellos creer que China, en la poderosa posición en la que se encuentra hoy, no estará buscando la dominación mundial. Quiero decir, simplemente no hay una posibilidad que puedan concebir. Y también mintió sobre Ucrania. Dijo que Putin quería borrar Ucrania del mapa. Putin nunca dijo nada parecido, que no ha ninguna evidencia de que quiera eso, pero también sí. Bueno, él ha hecho todo lo posible repetidamente para tratar de evitar esa posibilidad. Esa es la verdad. Y voy a decir esto. Quiero decir, ahora hay un enfoque cada vez más nihilista que aparece en la política de algunas personas en Occidente sobre Ucrania. Tengo la sensación de que en realidad preferirían que Ucrania fuera destruida simplemente para que los eventos correspondan con sus mentiras. En el hecho epicamber te fue nuestro stalo poseb through malithim bitter proti negocio van borid brains. Lo que es muy notable es, por supuesto, que hablas de cómo los estadounidenses tienen recuerdos muy selectivos sobre las cosas, ¿verdad? Así que cuando hablan de la guerra en Ucrania, simplemente comenzó en febrero de 2022. Cualquier cosa que haya sucedido antes de eso no tiene ninguna importancia. Y cuando hablas del Medio Oriente, la crisis del gas también comenzó en octubre de 2023. Nada antes de eso importa. Y otra cosa que encuentro interesante es que cuando hablas de China, les gusta mencionar el tema del fentanilo, por el cual culpan a China de no colaborar con Estados Unidos. Pero aquí está el asunto. En primer lugar, el fentanilo en realidad tiene algunos usos legítimos. Entonces, cuando China envía fentanilo a los Estados Unidos, es trabajo de la aduana china diferenciar cuáles son legítimos y cuáles no lo son. Así que es una carga extra, trabajo extra para China sin recibir nada a cambio. China no obtiene nada de esto, ¿verdad? Pero aún así, China estaba trabajando con Estados Unidos en esto hasta que Nancy Pelosi visitó Taiwán. Ahí fue cuando China se enojó y dijo, ya no vamos a hacer esto. Pero nunca mencionan eso. Nancy Pelosi a Taiwán fue researcher. Nancy Pelosi's visit to Taiwan angered China and put a stop. No, por supuesto que no. Exactamente. Quiero decir, eso es exactamente correcto. Quiero decir, solo quería agregar rápidamente de nuevo, como un hecho histórico, que para los occidentales de cualquier tipo, comenzar a sermonear a China sobre las drogas y el comercio de drogas es bastante irónico, si se me permite decirlo. Quiero decir, sí. Quiero decir, por supuesto, digo eso especialmente como británico, donde para ser justos, aquellos que conocen los eventos de la década de 1840 en Gran Bretaña siempre admitirán que esto es algo que diré sobre los británicos. Admiten que fue una página moral muy oscura en nuestra historia, de la que no queremos hablar mucho. Pero, ya sabes, ahí está. De hecho, Estados Unidos también formó parte de esta utopía. Absolutamente, por supuesto que lo fue. Todos lo fueron, y luego fingieron que era un problema chino. Y ya sabes, lees todos estos libros de finales del siglo XIX en los que hay supuestos fumaderos de opio en Londres. Y por supuesto, siempre están asociados con los chinos, que de hecho son las víctimas de esto. Y los traficantes eran, por supuesto, los británicos. Quiero decir, así es como se escribe toda la historia de todo esto. No sabía esto sobre el comercio de fentanilo.
No sabía que los chinos básicamente dejaron de diferenciar tipos de fentanilo hasta la visita de Nancy Pelosi. Eso no me sorprende en absoluto. Puedo entender completamente por qué los chinos se enfadaron tanto por eso. Sabía que el fentanilo tiene usos reales. I did know that fentanyl has actual uses. But again, I mean, given the reality. Pero, de nuevo, quiero decir, dadas las realidades sobre las drogas ilegales, no solo las drogas ilegales, sino las drogas en general en Occidente, culpar a China de todos los lugares por cualquier parte de este problema es ridículo. Ahora, en mi propia ciudad, que es Londres, voy a decir que si vinieras aquí y miraras alrededor y pasaras algún tiempo realmente buscando evidencia de consumo de drogas, lo encontrarás en todas partes. Quiero decir, es inevitable. Quiero decir, caminas por los parques y puedes olerlo. Ves a la gente consumiéndola. Eso no es porque China esté detrás de ello. Es porque hay grandes problemas estructurales dentro de nuestra sociedad. Hemos estado absorbiendo drogas de más y más lugares alrededor del mundo, de Afganistán, de América Latina, de donde sea. Y el comercio de fentanilo es solo una parte de ello. Y producimos muchas de las drogas nosotros mismos. Estoy en los Países Bajos. De nuevo, solía estar cuando estaba en el Tribunal Supremo. Sabía todo sobre esto. Los Países Bajos eran un gran productor de drogas sintéticas que se usaban en la escena de baile británica y estadounidense, por ejemplo. Ella habló sobre los Países Bajos, el gobierno de los Países Bajos, creando deliberada o intencionalmente, ya sabes, un comercio ilegal que iba a corromper y destruir a Occidente. Quiero decir, eso era absurdo. Y es igualmente absurdo hablar de China como la fuente de este problema. Por cierto, estoy absolutamente de acuerdo. Si hubiera buenas relaciones entre Estados Unidos y China, y los estadounidenses vinieran y dijeran, miren, a los chinos, en el contexto de esas buenas relaciones, miren, tenemos un problema aquí. No estamos sugiriendo que usted sea la causa del problema, pero sí tenemos un problema. Y el hecho de que exista este comercio de fentanilo desde su país está desempeñando un cierto papel contributivo. ¿Podemos trabajar juntos en algo? ¿Se haría? Por supuesto que sí. Cualquiera que sepa lo que sienten las autoridades chinas sobre las drogas, y recuerdo haber visto todos los carteles en el aeropuerto de Shanghái, por ejemplo, todos dirigidos, por cierto, a los occidentales. Cualquiera que sepa sobre eso, sabría que no hay duda de que las autoridades chinas, con su conocimiento de la historia china, actuarían de manera decisiva para ayudar a cualquier país occidental que se les acercara con buena fe en esta cuestión. Sí, creo que China, el gobierno chino, es bastante comprensivo con cualquier país que tenga este problema debido a su propia historia. Así que China estaba trabajando con Estados Unidos en esto hasta la visita de Nancy Pelosi. Absolutamente. Pero cada vez que hablan sobre el fentanilo, o ya sabes, China está enviando ese fentanilo a los Estados Unidos, nunca mencionan eso. Nunca mencionan la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Absolutamente. Nunca lo hacen. No, absolutamente. Nunca se menciona en absoluto. Si lees todos estos artículos que aparecen en los medios de China, nunca hablan sobre la visita de Pelosi a Taiwán. En conclusión, dijo esto. Cuando le preguntaron cómo ve su mandato, dijo, me hago algunas preguntas bastante simples. ¿Son nuestros aliados más fuertes de lo que los encontramos hace 4 años? Sí. ¿Son nuestros enemigos y competidores más débiles de lo que los encontramos hace 4 años? Sí. ¿Hemos mantenido a Estados Unidos fuera de la guerra? Sí. ¿Son las bases fundamentales del poder estadounidense más robustas y resilientes hoy que hace 4 años? Sí. Así creo que estamos entregando una mano muy fuerte al próximo equipo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, o está mintiendo, o está delirando porque está equivocado en todos los aspectos concebibles. Quiero decir, absolutamente lo está. Quiero decir, hablar de cómo sus aliados son más fuertes. ¿Qué aliados? Corea del Sur está en una crisis política.
Acabamos de describirlo. Japón ni siquiera tiene un gobierno que funcione adecuadamente en este momento. Europa enfrenta una crisis de desindustrialización y problemas económicos. Los ejércitos en Europa están desmantelados porque enviaron todas sus armas a Ucrania en una guerra que se está perdiendo. Estados Unidos ha sufrido un daño político masivo, no solo por la guerra en Ucrania, sino principalmente por las acciones descontroladas de su propio aliado Israel en el Medio Oriente. ¿En qué planeta está Sullivan? Si realmente cree todo esto, diría que la verdad es diametralmente opuesta en relación con cada punto que hizo en esa lista. Uno podría incluso argumentar que hace 4 años China y Rusia ni siquiera eran considerados enemigos de Estados Unidos, ¿verdad? Así que él está diciendo que debilitamos al enemigo. Bueno, hace 4 años ni siquiera creo que estos fueran considerados enemigos de Estados Unidos, quiero decir, competidores y rivales. Pero hoy básicamente, ya sabes, etiquetó a estos países como enemigos, supongo. Así que eso en sí mismo es bastante malo, creo. Ese es un punto excelente, en realidad. Ese es un punto absolutamente excelente. Y para ser justos con Jake Sullivan, quiero decir, él no es la única persona aquí. Pero ¿por qué hablar de Rusia y China como enemigos? Hace 10 años, no querían ser enemigos de Estados Unidos. Antes de la crisis de Ucrania, los rusos estaban haciendo acuerdos con Exxon, como acabo de decir. China tenía la gente incluso hablaba de una relación simbiótica entre China y Estados Unidos. Solían hablar de chimérica, todo muy exagerado, muy equivocado, malinterpretando mucho sobre China. Pero el punto era que China no quería ser enemiga de Estados Unidos. Lo dijo repetidamente. Rusia no quería ser enemiga de Estados Unidos. Lo dijo repetidamente. Hoy en día, personas como Jake Sullivan los llaman enemigos, lo cual es, hasta cierto punto, yo no los llamaría enemigos, por cierto, los llamaría adversarios, que es algo ligeramente diferente, pero una relación que antes parecía que se volvería cooperativa, se ha vuelto adversarial en su lugar. Y eso es enteramente producto de la política exterior de Smalls, incluyendo, por supuesto, esa parte de la política exterior de Small que Jake Sullivan ha gestionado. Y no se limita a China y Rusia. De hecho, el lunes, la administración Biden propuso algún tipo de marco para la porción de chips de allá. Y ese marco en realidad incluye a 120 países, no es solo China. Incluye países europeos e incluso Israel. Así que aparentemente van a una exportación muy limitada de chips de allá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Crees que tienen tanto también con China o algo de ahí que no quieren que ningún chip salga de Estados Unidos? ¿Es eso lo que es? Evidentemente, eso es exactamente lo que es. No hay otra explicación para ello. Ahora, están preparados para prevenir el desarrollo de estas tecnologías entre sus propios aliados porque temen que si no lo hacen, la tecnología se filtrará a China, que en realidad está por delante de Estados Unidos en esta tecnología. Quiero decir, esto es lo que hace que todo sea tan extraño. Sí, y también quiero hablar contigo sobre el gran incendio en Los Ángeles. Lo que está sucediendo es quiero decir, no deberíamos sorprendernos a estas alturas porque antes de esto hubo East Palestine, el descarrilamiento del tren, y Lahaina también tuvo un gran incendio en Hawái. Así que a estas alturas realmente no deberíamos sorprendernos. Pero la diferencia es que había muchas casas de personas ricas que estaban bajo fuego y ya sabes, básicamente se quemaron. Y, por supuesto, en China, el contraste fue que el Tíbet tuvo un terremoto aproximadamente al mismo tiempo, poco antes del incendio. La reacción del gobierno chino fue tan rápida. En 24 horas restauraron la electricidad, el acceso a Internet y los servicios telefónicos. Y, por supuesto, acogieron a 50,000 personas, proporcionándoles comidas calientes y camas cálidas y cosas así. Mientras que en LA, creo que todavía sigue. El incendio todavía sigue.
No lo Whereas in sabemos. LA, I think it's still going on. The fire is still going on. We don't know. Oh, sí, absolutamente. So, Entonces, ¿cuál es tu what is opinión your sobre todo take on esto? this whole thing? I should first of all say that I have two very, very dear. Primero debo decir que tengo dos amigos muy, muy queridos que tienen su hogar justo en medio de este incendio. Quiero decir, no están allí. Específicamente, hay 3 incendios en áreas que forman un triángulo alrededor del área donde está la casa. Así que aún no ha sido quemada, pero han sido evacuados. Así que ya sabes, estoy escuchando lo que la gente está diciendo. Y estoy escuchando lo que estas personas están diciendo. Están furiosos. Se sienten profundamente traicionados. Y por supuesto, como dices absolutamente con razón, hemos tenido esta historia en los Estados Unidos una y otra vez, remontándonos a Nueva Orleans y la inundación que ocurrió durante el tiempo de George W. Bush. Y nunca se mejora nada. Tenemos estos problemas volviendo constantemente. Y la explicación no es difícil de encontrar. Es porque los gobiernos en los Estados Unidos, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, y estamos hablando de California, que es un estado enorme con recursos enormes, ya no se preocupan por el bienestar de su gente. En China, claramente, el gobierno está preocupado. Claramente, el gobierno ve su papel como cuidar a la gente. En los Estados Unidos, apenas lo hace. Está mucho más interesado en otras cosas, en el poder en Washington, en el cabildeo que ocurre en Washington, en ganar elecciones, en llevar a cabo políticas exteriores intrincadas en todo tipo de lugares alrededor del mundo. Ya no se enfoca en lo que es el negocio del gobierno en la mayoría de los lugares y para la mayoría de las personas. Ahora, en China, cuando ocurren desastres naturales, siempre despliegan tropas. Pero eso no parece ser el caso en los Estados Unidos. Rara vez despliegan tropas. ¿Por qué es eso? ¿Es un gran problema desplegar tropas? Quiero decir, ¿por qué? Bueno, creo que sí, pero sospecho que uno de los problemas, si lo digo sin rodeos, es que creo que los militares se oponen a esto, porque saben perfectamente que sus tropas realmente no sabrían qué hacer en este tipo de situaciones. Quiero decir, ya sabes, lo que he estado escuchando sobre el estado del ejército estadounidense es que también apenas es funcional. Quiero decir, recuerda hace unas semanas, hace unos meses, se suponía que iban a construir un puerto en Gaza y todo se vino abajo. Quiero decir, realmente no quieres llevar a esas personas allí. Si el gobierno federal envía tropas a Elá y todo falla, es el gobierno federal el que recibe la culpa. Mejor dejarlo, ya sabes, a Gavin Newsom. Y ya sabes, él se lleva toda la culpa y el alcalde de Los Ángeles se lleva la culpa. Quiero decir, fundamentalmente, se trata de pasar la responsabilidad. Y realmente tengo que decir esto. Quiero decir, los niveles de corrupción en Estados Unidos ahora son muy altos y claramente han socavado la eficiencia de las instituciones que se supone deben proteger y lidiar con este tipo de crisis. Uno tiene la sensación de que las personas son elegidas por razones completamente equivocadas, porque conocen a la persona adecuada y porque pagaron la cantidad correcta de dinero. Ellos mismos ven su papel como líderes electos en términos completamente diferentes de los que, ya sabes, los líderes electos normalmente lo hacen. Quiero decir de nuevo, el contraste es con Rudy Giuliani en Nueva York el 11 de septiembre, y no puedo recordar su nombre. ¿Es Bass, la nueva alcaldesa de LA, quien se va a Esgana o algún lugar para asistir a la inauguración del presidente? Y ya sabes, ven su papel en términos completamente diferentes. Y me temo que el autoenriquecimiento y la admisión en la clase política más amplia es parte de eso. En China y en otros países, no solo China, Rusia, por ejemplo. Y puedo decir esto, si un gobernador, no sé cómo se llama, un alto funcionario, un funcionario regional en China, en Rusia se le llama gobernador. Si un gobernador falla y se expone que ha sido corrupto en este tipo de situación, lo despiden. Y no solo lo despiden, sino que también lo procesan.
Así que es más peligroso ser de esa manera. A veces incluso, si eres un poco corrupto, te aseguras absolutamente de que algunas cosas que haces se gestionen correctamente precisamente porque no quieres que las autoridades vengan y examinen muy cuidadosamente lo que has estado haciendo. Pero en Estados Unidos, a la clase política no le importa porque toleran e incluso aprueban la corrupción entre ellos mismos. And even approve of corruption amongst themselves. Responsabilidad, entonces, creo que hay una falta absoluta. Oh, tienes la palabra correcta. You've got the right word. La rendición de cuentas se ha descompuesto. Sí, me pregunto también, hay mucha discusión en China sobre que hay dos diferencias filosóficas en términos de cómo se ve al gobierno, ¿verdad? Entonces, en China, es cierto, como el Huangdi, a lo largo de la historia china, son casi como una figura divina, ¿verdad? Allá arriba, si miras el palacio, están sentados a distancia del pueblo y todos se arrodillan. En algunos casos, ni siquiera se te permite mirar al emperador, así que es muy estricto. Pero la expectativa está bien, recibes un trato especial y ya sabes, es lo alto. Pero necesitas cumplir, lo que significa que también eres el jefe de la familia, lo que significa que cuando sucede algo, un desastre natural en particular, necesitas cuidar de tu gente. Y cuando no haces eso, la gente se levanta. Mientras que en Occidente existe esta idea de libertad, ¿de acuerdo? Tienes toda la libertad, ¿verdad? Puedes criticar libremente y llamar a tu presidente como quieras, puedes hacer lo que quieras, pero cuando sucede algo, estás solo. Ya sabes, no cuentes con el gobierno. Hay un poco de esa visión darwiniana, no solo en las relaciones internacionales, hablamos de grandes países, siempre creen en las luchas de poder, sino incluso en las políticas internas a nivel individual. Existe esa visión. ¿De acuerdo? Tienes la libertad, pero no cuentes con nadie. ¿Hay algo? I think there is a lot of truth to this. Let's turn to China. Creo que hay mucha verdad en esto. Primero, hablemos de China. Ningún otro país tiene una historia tan larga en ayuda ante desastres como China. Si estás familiarizado con la historia china, sabrás que esto ha sido un hecho recurrente. Nuevamente, si puedo discutir esto, lo hago como occidental, y no voy a pretender ser un experto aquí, pero mi entendimiento es que la primera dinastía, la Xia, fue establecida por Yu el Grande, quien dominó la inundación. Quiero decir, este es Lamrav, por saber Twerward es la inundación. And this was why, because he was able to master the flood. In other words, engage in tremendous disaster relief. En otras palabras, participar en un tremendo alivio de desastres. La gente decía que él necesitaba tener ese papel, y así fue como se creó la primera dinastía. Ahora bien, eso puede ser un mito, pero un mito que te dice mucho sobre la perspectiva del pueblo chino y sus expectativas sobre lo que hacen los gobiernos. Desde entonces, si miras a lo largo de la historia china, ves estas obras gigantescas que los gobiernos chinos han realizado, que aún asombran, mediante las cuales controlan las inundaciones en lo que llamamos el río amarillo, al menos en inglés. No sé exactamente cómo se llama en chino, pero quiero decir, la enorme cantidad de trabajo allí, la construcción de canales, las obras hidráulicas, todo esto. Es una parte muy importante de la historia y la perspectiva china, que esto es lo que hace el gobierno chino, y no solo a nivel del emperador, sino en toda la estructura. Lo mismo ocurre con el alivio de hambrunas, por cierto. China estaba mucho más avanzada que cualquier país occidental en casi toda su historia, en cuanto a alivio de desastres y hambrunas. Esto es nuevamente un reflejo, como dijiste, de China, del pueblo chino y de la sociedad china, siempre pensando en sí misma como una familia, como un colectivo, como dirían los rusos, uniéndose para resolver estos problemas juntos, construyendo una gran muralla, controlando las inundaciones, haciendo cualquiera de esas otras cosas. Y nuevamente, creo que esto probablemente sea una simplificación excesiva, y voy a disculparme con tus espectadores chinos por esto, pero parece haber esta idea del mandato del cielo, que si el emperador no está haciendo estas cosas, entonces perderá el mandato. Y la voz del cielo es la voz del pueblo.
and the voice of heaven is the voice of the people. So there is this level of control. Entonces, existe este nivel de control. Esta es mi propia comprensión de China. Ahora, si estoy equivocado aquí, como dije, me disculpo, pero creo que el punto que estás haciendo es absolutamente cierto. En Occidente no tenemos eso. Quiero decir, los emperadores romanos sí se involucraron de ayuda en desastres, pero nada como la escala que ves en los chinos. Quiero decir, nunca fue estructural en la sociedad occidental. Y tienes toda la razón, en parte porque hemos estado tan fragmentados, en parte porque el énfasis ha estado tanto en el individualismo, el individuo sobre el colectivo y la familia, que nunca hemos desarrollado realmente eso dentro de nuestra propia psique. Y el resultado es que no somos tan buenos en esto como lo son los chinos. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos sobre la predisposición? Cómo las sociedades occidentales están predispuestas a la guerra. También están predispuestas a la rivalidad y la competencia. Competencia a todos los niveles, incluso dentro del Estado, dentro de la nación, entre individuos, los individuos que componen la nación, a diferencia de trabajar juntos como un equipo. Nuevamente, para entender estas cosas, es importante tener conocimiento de la historia y de la cultura. Ahora, la única cosa en la que realmente discrepo un poco contigo, nuevamente, esto se basa en mi lectura de la historia china, es que, hasta donde yo sé, no era tan inusual que los chinos, los eruditos, criticaran al Huangdi si pensaban que estaba actuando de manera inapropiada. Siempre ha existido esta disposición a participar en la crítica, que también existe en Occidente. También hay mucho la cuestión de que, ya sabes, tenemos libertad para criticar, y en China hay menos de eso. Tengo la sensación de que en China siempre hubo tanta crítica como en Occidente. Más bien los objetivos de la crítica eran diferentes. En China siempre se trataba de avanzar juntos, mientras que en Occidente la crítica siempre es no invadas mi espacio. Sí, tienes razón. Quiero decir, sí se espera que los altos funcionarios probablemente, no necesariamente puedes llamarlo criticar, pero recordar al Huangdi, ¿verdad? Que tienes un papel que desempeñar aquí, tienes obligaciones con tu pueblo, así que este dicho, este famoso dicho es que el agua puede llevar un barco, también puede volcar un barco, ¿verdad? Así que eso es tal vez, sí, y esa es la mentalidad, y eso necesita ser recordado todo el tiempo al emperador, al Huangdi, ¿sabes? No lo olvides, correcto, porque todos decimos correcto, de lo contrario la gente puede volcar el barco, así que sí. Mientras que no creo que esa sea la mentalidad que la gente tiene en Occidente. Es más como estás por tu cuenta. Correcto. Y nadas o te hundes. Correcto. Sí, sí. Sí, porque no sé si recuerdas, en 2021 hubo una tormenta invernal en Texas, muy mala. Así que hubo muchos días de corte de energía. Entonces, uno de los alcaldes de la ciudad, el alcalde de Colorado City, Tim Boyd, dijo en su publicación de Facebook, solo los fuertes sobrevivirán y los débiles perecerán. Ahora, él renunció más tarde por esto. Pero en realidad, supongo que representa un cierto tipo de mentalidad bastante representativa, supongo. Lo cual tal muchas personas piensan de esa manera también, ¿verdad? Sí, bueno, absolutamente. Es darwinismo social, la supervivencia del más apto y todo eso, que es una filosofía real, que fue muy influyente en Occidente, y todavía lo es, comenzando desde finales del siglo XIX. Quiero decir, es completamente ajeno a la forma de pensar china. Quiero decir, nadie en China, ningún filósofo en China ha pensado de esa manera. Ninguno. Puedo decir eso de los que conozco. Por eso ya aclaración se quedó el City recibió la atención en China. La gente se preguntó, ¿de qué está hablando? Sí. Bueno, todo el enfoque occidental hacia la economía es otro ejemplo. Quiero decir, seamos justos.
Dejemos que cualquiera, ya sabes, simplemente dejemos que todos hagan lo que quieran, y así es como se obtiene el resultado óptimo. Nuevamente, no es la forma en que piensan los chinos en absoluto. Y luego, cuando no piensan de esa manera, nos enojamos mucho y decimos que no están jugando según las reglas. Ahí está. Yeah. Sí, y él incluso dijo que, ya sabes, eso es socialista. Así que si piensas de esa manera, si esperas algo de tu gobierno local, eso es socialista. That's socialist. He said. Dijo eso. Sí, bueno, eso es correcto. Okay, let's talk about. Hablemos de Tom Tugendhat is it Auhewan. El que es muy anti-chit and I porque es understand he's Elio very Wapatukulersi. Why is that? Is there any particular reason? Well, I don't know why he is. I mean, he's, I think, a very. Bueno, no sé por qué lo es. Quiero decir, él es, creo, un ejemplo muy típico de la clase británica, la clase política. Entiendo que es exmilitar, proviene de una especie de aristocracia terrateniente, ha asistido a todas las antiguas escuelas, habla un tipo de inglés, que es el tipo de inglés que hablo, por cierto, lo que lo distingue como miembro de la clase política. Creo que tiene todos los conceptos simplistas habituales sobre China que tanta gente en Occidente tiene. Y también ideas igualmente simplistas sobre Taiwán, que es esta gran democracia floreciente y maravillosa que deberíamos apoyar. Y él es simplemente, quiero decir, si lees sus artículos, y escribe extensamente, por cierto, lo lees casi todos los días en el Telegraph, aunque es político, es miembro del Parlamento, fue brevemente considerado una posibilidad como líder del Partido Conservador. Considered a possibility as leader of the Conservative Party. So, we're talking about a man of some influence. Entonces, ya sabes, estamos hablando de un hombre con cierta influencia. Ha internalizado completamente esta creencia de que China es un estado siniestro y totalitario con un proyecto de conquista mundial. Y ya sabes, debemos resistirlo con todo lo que tenemos. Así que esto es lo que es. Entonces va a Taiwán. Va a forjar alianzas con Taiwán para resistir a China. Pero lo interesante también, y esto es desde el lado británico, es que la otra razón por la que hace eso, y probablemente no es una en la que esté pensando exactamente, pero está ahí, es que vas a Taiwán, eres grosero con China, invitas la atención china, y eso te hace a ti y a Gran Bretaña sentirte importante de alguna manera. You and Britain feel important in some way. Buscador de atención. Está bien. Okay. Buscador de atención. Gran parte de la política exterior británica en los últimos 30 años se trata de buscar atención, especialmente en los últimos 10. ¿De acuerdo? Especially the last 10. Okay. Now, about the Germany is going to have elections. Ahora, sobre Alemania, Alemania va a tener elecciones el próximo mes. Parece que si los costos continúan aumentando, ya sabes, sus números en las encuestas están mejorando. Pero ahora mismo, todavía tiene un 31.5% y el AfD está cerca del 20%. Cuando miro su diferencia, no está claro que la CDU definitivamente tenga la mayoría. ¿Es así? Definitely have the majority. Is that how it is? I think most people at the moment think the CDU will not. Creo que la mayoría de la gente en este momento piensa que la CDU no tendrá la mayoría. Así que tendrán que entrar en una coalición. Y con cada día que pasa, parece que la AfD gana algo de tracción. Y la razón por la que lo están haciendo es porque este es un partido complicado, con muchas personas extrañas y algunas personas realmente muy desagradables en el AfD. No quiero pretender que no existe ese lado de ellos, porque sí lo hay, pero en realidad están diciendo a la gente cómo son realmente las cosas. Alemania está en una mala situación económica, que esta disputa con Rusia ha sido un desastre, que la guerra en Ucrania es un desastre, que cortar el gas ruso fue un desastre. Dicen todas esas cosas. Sobre Rusia son bastante buenos. Sobre China, no tanto. Y de nuevo, lamento decir esto. Creo que el elemento racista nuevamente juega un papel. I think the racist element again plays a role, and I think we have to acknowledge that. But anyway, the point is. Y creo que tenemos que reconocer eso. Pero de todos modos, el punto es que están ganando tracción. Es muy poco probable que la CDU obtenga una mayoría. La pregunta es, si no obtiene una mayoría, ¿cómo forma un gobierno? Si va a ser una coalición de derecha, no habrá partidos de coalición de derecha con los que pueda aliarse,
Porque en la medida en que el AfD es un partido de derecha, que lo es, por cierto, y lógicamente sería un aliado natural de la CDU no lo tocará. Así que lo más probable es que tengan que entrar en coalición con uno de los partidos de la coalición actual, el SPD o los Verdes, quizás incluso ambos, dependiendo de qué tan bien le vaya a la AfD, en cuyo caso terminaremos con exactamente el mismo gobierno esencialmente que tenemos ahora. Muy poco cambiará. Lo que significa que aunque TAF obtenga más escaños y más apoyo, no formarán parte del gobierno, ¿verdad? Sí, absolutamente. Será un gran esfuerzo para excluirlos. Si el AfD logra avanzar hasta el punto de que no se pueda evitar que forme parte del gobierno o participe en él, eso sería una revolución en Alemania. Será un momento fundamental de cambio en la política alemana. Significará el colapso del orden político de la República Federal de Alemania tal como ha existido desde la década de 1940. Será interesante, veremos. Oh, sí, muy interesante. Están ocurriendo eventos muy dramáticos en Alemania, desarrollándose en Alemania. Alemania tiene una política real que Gran Bretaña, por ejemplo, no tiene. Así que el hecho de que el AfD esté abriéndose camino de la manera en que lo está haciendo es importante e interesante. Es un partido mucho más radical que Reform UK en Gran Bretaña, solo digo. Por cierto, la nueva líder del Partido Conservador, Timmy, ¿qué puedes decir sobre ella? Quiero decir, Gran Bretaña todavía tiene dos partidos, ¿verdad? Aunque el Partido de la Reforma tiene algo de tracción, sigue siendo un sistema bipartidista. Entonces, ¿cuáles son tus impresiones de esta nueva líder conservadora? Creo que ella es más de lo mismo. Cumple con todos los requisitos. Por eso votaron por ella. Quiero decir, ha dicho cosas muy de derecha, lo cual atrajo a la base muy de derecha del Partido Conservador, que la eligió como líder. También es negra, lo que atrae a algunas personas porque piensan que eso recuperará el apoyo de los negros. Pero la mayoría de las personas que la escuchan y la han observado piensan que es una política muy mediocre y una personalidad poco impresionante. Y ha sido líder de la oposición durante varias semanas. El consenso general es que no ha logrado destacarse, no ha logrado un gran avance electoral, lo cual, dado lo impopular que es el gobierno, es algo que la gente dice que debería haber hecho. Sí, tengo entendido que Keir Starmer realmente no es tan popular, ¿verdad? No, es muy impopular. Ajá, bien. TikTok. Entonces, el fallo de la Corte Suprema, algunas personas dicen, podría emitirse tan pronto como hoy, así que tal vez esta tarde lo sepamos. Pero en cualquier caso, la mayoría de las personas, basándose en las preguntas que hicieron los jueces, tienen un consenso de que va a ser prohibido. La Corte Suprema estará de acuerdo con lo que quiera el gobierno. A la luz de eso, sucedió algo muy interesante. Hay un nuevo término llamado el refugiado de TikTok. No sé si has oído hablar de eso. Así que la idea, por supuesto, es que Mark Zuckerberg presionó mucho para la prohibición de TikTok porque quiere que todas las personas vayan a Meta, vayan a Facebook y sus otras compañías. Pero las personas en TikTok están tan enojadas que eligieron otra aplicación china llamada RedNote. Así que inundaron RedNote. Descargaron tantas aplicaciones de la App Store de Apple que pasó de ser el número 28 o algo así, en cuestión de unas 48 horas. Genial. Que muchas personas, TikTokers, fueron a descargar RedNote, y es 100% una empresa china. Sabes, el gobierno chino definitivamente tiene más control sobre ella. No es como si hubiera una versión extranjera versus la versión china. No, es solo una aplicación china. Y es absolutamente sorprendente para mí porque el nombre RedNote en realidad en chino es Xiaohongshu, que literalmente significa pequeño libro rojo. No puede ser más comunista que esto.
No puede ser más chino que esto, pero lo eligieron. Tengo que decir, se lo doy a los TikTokers, los jóvenes. Son realmente muy ingeniosos y realmente están enojados. Obviamente lo están. Así que esto es un gran dedo medio gigante al gobierno de estos, ¿no es así? Absolutely, of course it is. And, Absolutamente. Por supuesto que lo es. Y es, por cierto, una gran declaración para la Corte Suprema de los Estados Unidos si toma esta decisión muy, muy mala, si puedo decirlo. Pero no, estoy absolutamente de acuerdo. Y cualquiera que sepa cómo funciona Internet, por cierto, también sabe cómo respondería la gente en Internet. Quiero decir, me sorprende que suceda a esta escala, pero que algunas personas hagan esto no me sorprende, porque puedo entender absolutamente por qué estarían muy enojadas. ¿Qué ha hecho realmente TikTok? what has TikTok actually done? I mean, nobody has yet told me. Quiero decir, nadie me ha dicho todavía qué ha hecho TikTok que haya sido un problema. Ha proporcionado a los jóvenes, especialmente, en su mayoría jóvenes, una oportunidad para expresarse. Puede que no siempre nos guste la forma en que se expresan, pero ya sabes, eso es lo que hacen los jóvenes. Quieren expresarse. Les ha proporcionado una plataforma donde pueden hacerlo. Ha sido muy exitoso. Ha funcionado de manera extremadamente eficiente. Y ahora se ha eliminado sin una razón o causa obvia, todo por preocupaciones de seguridad nacional, que nunca han sido probadas por nadie. Bueno, de hecho, The Intercept informó que el Departamento de Estado, bajo la administración de Biden, otorgó excepciones a algunas personas en el Departamento de Estado. De hecho, se les permitió seguir usando TikTok después del 19 de enero. Es realmente muy interesante. Uno se pregunta para qué, en realidad. Bueno, según The Intercept, en este momento tienen una regla para el gobierno federal y sus contratistas de que no puedes tener TikTok en tus dispositivos, supuestamente. Pero el Departamento de Estado tiene dos excepciones. Una es que habrá personas que continúen monitoreando TikTok, el TikTok internacional, así que a esas personas se les permite seguir teniendo TikTok. Y también aparentemente tienen muchos contratistas, contratan creadores de contenido, aparentemente trabajando básicamente para el Departamento de Estado. A esas personas se les permite seguir creando contenido. Es bastante obvio que es para propaganda, ¿no? Absolutamente. Eso es exactamente qué es. Para ser honesto, me parece bastante siniestro. Pero la cuestión es, si están haciendo eso, ¿cómo puedes justificar decir que TikTok es tan peligroso, verdad? Y permites que tu propia gente lo use, sin mencionar a Biden y a un montón de otras personas que están a favor de la prohibición de TikTok. Todos ellos también tienen cuentas de TikTok. Entonces, si dices que es peligroso, ¿por qué tienes una cuenta tú mismo? Bueno, no tiene ningún sentido. Pero, por supuesto, el punto es que en última instancia tiene su propósito, ¿verdad? Que es que Estados Unidos, las autoridades en Estados Unidos, solo quieren plataformas de redes sociales en Estados Unidos que sean americanas y que puedan controlar. Están muy contentos con otras plataformas de redes sociales en todo el mundo, siempre que también las controlen. De eso se trata todo esto. Me parece un intento de controlar TikTok fuera de Estados Unidos. Lo prohíbes en Estados Unidos y luego mantienes una presencia y un papel con TikTok e intentas proyectarlo también en el extranjero. Pero aquí hay algo más que también sucedió. Este pequeño libro rojo, la nota roja, porque es tan chino, ¿verdad? Por supuesto, el sitio web en sí estaba totalmente sorprendido por todo esto. La empresa estaba impactada por lo que está sucediendo. Pero es un estilo de vida más que cualquier otra cosa. Quiero decir, tengo una cuenta y las cosas que me sugieren son sobre viajes, sobre comida, sobre diseño de interiores, ese tipo de cosas. Así que es interesante en el sentido de que las personas que vienen de TikTok realmente llegan a ver China. Llegan a ver a los verdaderos chinos y así descubrieron dos cosas.
Una es que los chinos son muy amables porque se llaman a sí mismos, ya sabes, oh, aquí estamos los refugiados de TikTok. Y los chinos dicen, oh, eres bienvenido aquí, ya sabes, disfruta aquí. Y luego hubo algunas personas que incluso decían, oh, hay personas allí que nunca me han conocido, diciendo, oye, si vienes a esta o aquella ciudad, avísame, te voy a invitar a una comida o algo así. No estaban preparados para este tipo de cosas. Eso no me sorprende en absoluto, en realidad. Absolutamente, sí. Entonces están diciendo, no vamos a luchar contra China. ¿Sabes? Si mi gobierno comenzara una guerra con China, no vamos a luchar. No voy a luchar contra la gente amable de allí. Y la otra cosa es que también están sorprendidos de lo avanzada que está China, ya sabes, en términos de transporte y también de supermercados bien abastecidos y muy asequibles. Así que también se sorprenden al descubrir eso. Así que me parece muy, muy interesante. Encuentro eso muy interesante también, pero nuevamente, eso no me sorprende completamente. Ahora, en primer lugar, solo algunas cosas que decir. Cuando comienzas a suprimir todo tipo de canales, la gente los busca y los encuentra. Y ya sabes, si viviste la Guerra Fría en Europa, habrías descubierto que eso era más o menos así. Ibas a la Unión Soviética, la gente escuchaba la BBC porque el gobierno no quería que lo hicieran. Así que no me sorprende completamente que esta dinámica se esté desarrollando, con personas descubriendo cosas sobre China que son inesperadas para ellos. Eso va a poner a las autoridades extremadamente nerviosas. Eso definitivamente puedo decirlo. Porque lo noté hace algunos años, en 2018, durante la Copa del Mundo, que ocurrió en Moscú. Live Bathagrar Proth, it's Tefritomek, Tevemente, the Swais of Days of Thingeth at any fall, y Sinta Moscú en ese momento. Sosra Zero. Y cuando fueron allí, hubo muchas de las mismas reacciones que acabas de describir. La gente estaba realmente sorprendida de que iban a ciudades modernas, que las redes de transporte eran buenas, que la comida estaba bien, que la gente era amable. Fue una gran sorpresa, porque todos los días, sin descanso, les dicen algo diferente. Y fue aún más sobre China, porque de nuevo, existe la diferencia cultural. Está la sensación, ya sabes, de que son asiáticos, así que no pueden estar a la altura de los estándares que tenemos en Occidente. Y ya sabes, eso sí que sorprende y cambia las perspectivas de la gente. Sí, lo que encuentro interesante es que hablamos de cómo el gobierno de Estados Unidos no entiende a China. Tengo que decir que siento que a veces, muchas veces, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera entiende a su propia gente. Quiero decir, ¿por qué, ya sabes, se meten en esta pelea con los usuarios de TikTok que son estadounidenses? ¿Por qué se metieron en esta pelea? Bueno, esa es realmente una muy buena pregunta, porque TikTok es una amenaza inconcebible para los Estados Unidos. Nunca ha sido utilizado por el gobierno chino como una herramienta de propaganda. Nunca lo ha sido. Creo que el gobierno estadounidense tenía miedo de que pudiera hacerlo. Pero el hecho es que China nunca ha mostrado ningún intento de hacer algo así en ningún momento. Entonces, ¿por qué preocuparse por esto? Pero lo hacen. Porque nuevamente, tienen esta tremenda creencia arraigada de que, como nosotros usamos nuestras redes sociales de cierta manera, China va a usar sus redes sociales de la misma manera. Y no reconocen que las redes sociales son de hecho diferentes. No entienden que su propia gente está respondiendo de una manera diferente. Y podemos decir que todo este asunto de prohibir TikTok ha salido completamente al revés. Quiero decir, es tan interesante. Había personas diciendo, había muchos videos en TikTok despidiéndose de su espía chino. Es absolutamente hilarante. Y había personas diciendo, me inscribí en Rendo y usé mi número de seguro social como mi inicio de sesión para que mi espía chino pueda ser promovido más rápido. Son cosas simplemente hilarantes. Y luego ha habido personas que han dicho en el pasado que el gran cortafuegos chino no es necesariamente para proteger a China. Probablemente esté protegiendo a los de afuera de los chinos. Así que sí,
porque hay 700 millones de usuarios activos de Internet en línea. No sé si no hay cortafuegos. Todos podrían salir y andar por todos lados haciendo comentarios sobre retórica anti-China en YouTube. No estoy seguro de que YouTube pueda manejar eso. No, absolutamente. Bueno, quiero decir sobre esto, no tenemos oficialmente nada como un cortafuegos en Occidente, pero en términos prácticos, sí lo tenemos. Quiero decir, ¿cuándo has visto alguna vez plataformas de redes sociales chinas? ¿Cuándo estuvieron disponibles en alguna medida para los usuarios occidentales? Quiero decir, existen. Sin duda, hay formas de acceder a ellas, pero nunca se facilita o se hace posible. Solo digo. Sí, por cierto, todavía hay un malentendido de que China prohíbe Facebook. En realidad, Facebook estuvo en China por un tiempo, pero China tiene sus propias reglas, ya sabes, las reglas de censura y cosas así. Son Google y Facebook los que se negaron a seguir la ley china, las reglas chinas. Ahí fue que tuvieron que irse. Exactamente. Mientras que TikTok ha estado haciendo todo lo posible para tratar de acomodar solicitudes especiales del gobierno de Estados Unidos. Creo que, dado lo que hemos descubierto en los últimos 10 años, que nos quejemos de la censura de otras personas es bastante irónico. Solo digo. Pero lo que decir es que el public vendor es totalmente contactante que comunicantes. Absolutamente. Son chinos está bien, aquí está mi tarea y lo hay estadounidense diciendo está bien, aquí era mayoría de matemáticas. ¿Puedes ayudarme? Eso es increíble, realmente lo es. Eso es maravilloso, de hecho. Sí, eso es absolutamente maravilloso. Y me da esperanza, ¿sabes? A pesar del gobierno sin esperanza que tenemos, pero la gente, ¿sabes? Todos nos damos cuenta de que somos iguales. Queremos lo mismo, ¿verdad? Y es agradable que ahora haya canales que la gente descubre por sí misma para conectarse entre sí. Creo que es algo maravilloso. Estoy completamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Todavía es gracioso que estén contactando a través del pequeño libro rojo. Eso realmente es gracioso. Sí, de acuerdo. En esa nota positiva, concluyamos. No, it's Praimber. Sí, y hablaremos el próximo miércoles. Muchas gracias. El próximo miércoles. Que tengas una gran semana. Tú también. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.